están? Hoy hacemos un nuevo diálogo penal. Este es el episodio número 5, titulado La responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance, con el profesor Luis Reina Alfaro. Vamos a hacer una breve introducción a su hoja de vida. Realmente este, que es un resumen, es bastante largo, así que vamos a tener que hacer algunos cortes en el camino, pero vamos a empezar. Luis Miguel Reina Alfaro es un reconocido abogado penalista que ha sabido combinar exitosamente el litigio con su condición de profesor universitario y publicista. Su formación académica la inició en la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú, en donde obtuvo el grado de bachiller en Derecho y el título de abogado, con la defensa de sendas tesis sobre los delitos informáticos y la protección penal del mercado de valores, para posteriormente cursar estudios en la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, de donde es egresado y de doctorado en la Universidad de Granada, España, en donde ha desarrollado una estancia de investigación en el Departamento de Derecho Penal gracias a una beca de formación permanente otorgada por la Fundación Carolina. Es además experto universitario de criminología por la Universidad UNED de España, experto de compliance normativo por DOCRIM, Universidad de Granada, España, y especialización en regulatory compliance por la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos. Se ha desempeñado como profesor de pregrado y posgrado en la Universidad de San Martín de Porres, Inca Garcilaso de la Vega, Nacional San Agustín de Arequipa, Privada Antenor Orrego de Trujillo, Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, de Huánuco, Continental de Huancayo, y asimismo ha sido profesor principal del curso de procesos especiales en la Academia de la Magistratura y de la Escuela de Posgrados de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Ha sido conferencista invitado en diversas universidades e instituciones españolas: Universidad del País Vasco, Universidad de Granada, Universidad de Sevilla, de Salamanca, de Coruña, UNED, ecuatorianas con Universidad Católica de Cuenca, de Azogues, Católica de Guayaquil, San Gregorio de Puerto Viejo, Metropolitana de Quito, de México en el Instituto de la Judicatura Federal, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en Nicaragua, en la Universidad Politécnica de Panamá, en la Corte Suprema de Justicia, y de Honduras en el Ministerio Público. Ha sido integrante del Comité Consultivo en Derecho Penal de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Se ha desempeñado también como jefe del área de investigación y clínica jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Desde el año 2010 es gerente de operaciones del Centro de Estudio de Derecho Penal Económico y de la empresa. Es también vicepresidente del Grupo Peruano de Asociación Internacional de Derecho Penal desde el 2020 y además es fundador y director ejecutivo del Instituto Peruano de Política Criminal. Dentro de sus publicaciones es posible reconocer que aquellas giran en función a 3 tópicos fundamentales: derecho penal económico y de la empresa, reforma procesal penal y litigación estratégica. Su obra se ha publicado no solo en Perú, sino también en España, Argentina, Colombia, México, Ecuador y Nicaragua. Es codirector del Anuario de Derecho Penal Económico y de la empresa, editado por CEPE desde el año 2010. En la actualidad se dedica al ejercicio de la profesión como abogado, director en Caro Asociados, firma especializada en Derecho Penal Económico y de la empresa, en donde, además de dedicarse a la defensa de casos penales, especialmente con relación a delitos societarios, económicos y en contra de la administración pública, desarrolla continuamente consultoría vinculadas a la prevención de la criminalidad empresarial y criminal compliance. Desde el año 2017 es Compliance Officer Anti-Bribery en Caro y Asociados y forma parte del directorio de la Asociación Peruana de Compliance. Previo a darle la palabra al profesor Reina, el doctor Carlos Cortázar va a hacer una breve explicación respecto del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en materia de anticorrupción. Hola a todos, buenas noches, Fernando, gracias. Bienvenido, Lucho, otra vez un honor tenerte con nosotros. Doctor Zambrano, estoy muy alegre de su recuperación. Usted es un valor para esta sociedad, tiene que cuidarse mucho. Gracias. Cada vez que Fernando me pide que colabore un poco con su proyecto de la Academia de Derecho, que estamos en una etapa incipiente todavía, y me pide que revisemos la ley, que revise la ley y que lo ayude un poco con eso, siempre es una tarea un poco desconsoladora para mí, porque
reviso los artículos, reviso las propuestas legislativas y siempre volvemos a que nuestro país es una lluvia de ideas con mala ejecución. Los filtros políticos terminan acabando con todas las buenas intenciones y al final tenemos leyes mal construidas, mal redactadas, que terminan favoreciendo la impunidad. Entonces parece que nuestro gobierno ahora quiere dejar un legado anticorrupción que sea un poco consecuente con las acciones judiciales y las denuncias y todo lo que ha pasado en nuestro país en estos últimos años, pero no sé si lo está llevando realmente de una manera ordenada. Entonces, Fernando ha tenido el acierto de invitar a gente especializada como Luis Reina y como el doctor Zambrano para escuchar su opinión de algo que yo pienso que es una lucha que se va perdiendo. En lugar de irse ganando, va perdiendo, porque como ustedes recordarán en el libro del profesor Silva, en la expansión del derecho penal, él siempre ha dicho que los peores momentos que vive una sociedad son cuando se recurre a agravar los tipos y a crear tipos penales sin ton ni son para reprimir a la sociedad, pero que realmente no contribuyen con los delitos, con reprimir los delitos. Lucho no está familiarizado con nuestra legislación, pero nuestro proyecto sí tiene cosas interesantes y rescatables que espero que lleguen a buen puerto. Sobre todo me parece bastante interesante el veto presidencial, donde aclara y restringe un poco este proyecto de ley de reformas para combatir la corrupción, porque si el legislador peca un poco siempre es de ir contra las garantías penales, ¿no? Y retroactividad, ultraactividad, prescripción, dolo, culpa, y otro tipo de construcciones que amerita una técnica legislativa eficiente, ¿no? Y conocedora de cómo funciona el derecho penal. En el 2014, que entró en vigencia nuestro Código Orgánico Integral Penal, se introdujo la figura del profesor Roxin. Se introdujo por primera vez la prevención general. Es una declaración que está un poquito escondida allí, pero que nos da el norte de la función de la pena sobre la sociedad. Y esta prevención general, que como ustedes saben tiene un efecto disuasorio, un efecto pedagógico, funciona en otros países, pero desde el 2014 hasta el 2021 que estamos en este momento, esa prevención general no ha surtido ningún efecto preventivo general, ni preventivo especial, ni nada que se le parezca. Es terrible. A medida que han pasado los años dentro de un país que ha tenido institucionalizada la corrupción siempre es peor y siempre se las arregla para pasar por encima de la ley y pasar por encima de la administración de justicia y causarle más daño al país. Ahora hay muchas acciones judiciales que en ciertos casos tienen razón, pero en otras están un poco desorientadas. Pero no es por culpa de las autoridades, es por culpa de la ley. Entonces, me interesa mucho, y se lo vengo diciendo a Fernando y a los miembros de esta pequeña academia que estamos formando, que gente como Luis Reina es alguien que nos puede orientar y decirnos qué podemos hacer con su experiencia para mejorar nuestro tema anticorrupción, nuestro tema responsabilidad de persona natural y persona jurídica en cuanto a temas de corrupción. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Cuáles son sus experiencias en el ámbito docente, en su ámbito profesional, en sus estudios que ha hecho en otras universidades, que nos puedan dar ideas de cómo ir mejorando nuestro sistema? Porque hay algo con lo que quiero terminar, para no ocupar más el tiempo de todos, y es una duda que siempre he tenido. Las reformas de leyes anticorrupción, de penas, de tipos penales, de sistemas de ejecución, las reformas judiciales, todas han ido siempre encaminadas a una meta, la meta de reducir la corrupción en nuestro país. Sin embargo, como ya les indiqué, esto es algo que no sucede. Por el contrario, la corrupción va ganando campo
y no podemos detenerla. Entonces, digo yo, no como abogado, ni como pequeño exponente en esta ocasión, lo digo como ciudadano de a pie. ¿Cuál es el germen de la corrupción en nuestro país? ¿Es un tema sociológico? ¿Es un tema psicológico? ¿Es económico? ¿Es educativo? Porque no quiero pensar que es algo genético, porque entonces ya no tenemos remedio, ya estamos condenados. Y dentro de todos estos estudios y dentro de todas estas reformas legales que he visto en el transcurso de mi vida profesional y académica, no encuentro nadie que haga una aproximación hacia dónde está el germen de la corrupción, que es el que hay que combatir. Porque el profesor Silva Sánchez tiene razón. No puedes ir por la vida legislativa creando delitos a diestra y siniestra, aumentando y reduciendo penas a diestra y siniestra, si no sabes realmente cuál es el tumor que tienes que extirpar, cuál es el punto que tienes que acabar. Entonces, yo espero, Luis, que esta sea la primera de muchas contribuciones tuyas y de muchas conferencias más con todos los presentes para que saquemos nuevas ideas y podamos llevar a nuestro mundo legislativo, el mundo legislativo ecuatoriano, a estar preparado para enfrentar, sancionar y, más importante, prevenir los actos de corrupción. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Por favor, Luis, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, sin duda el agradecimiento a la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas por la invitación, a Fernando, que le conozco, el año no lo recuerdo, pero la primera vez que nos conocimos fue en Cajamarca, en ocasión de un congreso, no sé si latinoamericano, pero donde estaba el profesor... el homenaje a Zaffaroni, honoris causa. Eso fue. Sí, exacto. Sí, sí. A nuestro querido Alfonso Zambrano, que es el responsable, tanto que he viajado a Ecuador, ¿no? Tanto que conozco este bello país de ustedes, ¿no? Es sin duda gracias en una gran medida Alfonso, ¿no? Que siempre tenía la fineza de invitarme y considerarme su amigo. Le agradezco todo por mucho tiempo. A Carlos Cortázar, que lo conocí a través de nuestro querido amigo Carlos Parma, ¿no? Ya hace algunos años atrás, pero él está exactamente igual. No me refiero a Carlos Parma, me refiero a Carlos Cortázar, que está igualito. Y les agradezco la oportunidad de debatir temas que están en continua y constante construcción, ¿no? Creo que quiero comenzar con un poco tomando el hilo de lo que indicó Carlos, ¿no? Que es en buena cuenta, creo, el aspecto macro de toda esta discusión, es cómo compatibilizar adecuadamente las pretensiones político-criminales, dentro de ellas la prevención, ¿no? De cualquier tipo de criminalidad, corrupción, de criminalidad ambiental, etc., ¿no? Estas pretensiones de prevención a partir de la herramienta dogmática con la que se cuenta, y en qué medida esa necesidad político-criminal puede llevarnos a quizás tensar criterios dogmáticos, ¿no? Y ahí se va a generar una tensión, evidentemente, que podría llevarnos a discutir la legitimidad del sistema penal. Ahí va a haber una suerte de confrontación entre objetivos político-criminales y que son los de prevención, como repito, y la capacidad de rendimiento de la dogmática que tenemos, ¿no? Sobre todo en este caso concreto, porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas sin duda nos enfrenta al reto de construir una dogmática para las personas jurídicas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta dogmática que tenemos, ¿no?, construida para la persona natural, no se termina desfigurando cuando queremos aplicarla a las personas jurídicas? Y un tercer factor, ¿no? Y esto, por cierto, no es ningún invento, todos los autores que al desarrollar las relaciones entre política criminal, dogmática y criminología, reconocen la importancia de este último dato, de información criminológica, ¿no? Que es algo que nos falta tanto en nuestros países, ¿no? Nuestros escándalos financieros, toda nuestra base, también sociológica, ¿no? Lo que decía Carlos respecto a la corrupción, que es un problema endémico, ¿no? Y hablamos de la cultura del incumplimiento, quizás, ¿no? En nuestros países, y eso se ve en nuestro día a día, nuestros países que tienen un componente de informalidad
por lo tanto, de no cumplimiento de la ley que está en nuestro ADN, ¿no? Yo hablo por el caso peruano, pero por la cercanía seguramente en Ecuador debe ser muy parecido. ¿Cómo hacemos que esta cultura de cumplimiento de la ley, de formalidad, ¿no? se imponga en un país como el Perú, y creo que algunos países de la región, que no están configurados todavía para esa idea, ¿no? del cumplimiento de la ley, ¿no? Y el reflejo de esto es la alta tasa de informalidad en las actividades, ¿no? Creo que ese es el punto de partida, ¿no? ¿Cómo articulamos y configuramos un sistema penal para las personas jurídicas que sea compatible con el propio contenido dogmático, sin desfigurarlo, sin afectarlo, con las pretensiones político-criminales, con lo que pretende el legislador a través de sus medidas de política jurídica, ¿no? Y en el caso peruano, el componente político-criminal se aprecia con claridad cuando se introduce en el Perú la responsabilidad penal de personas jurídicas a través de una ley que es la 30.424, que es una ley de responsabilidad administrativa, dicen, pero en realidad es penal, de las personas jurídicas, y que estaba originalmente referida al delito de cohecho transnacional. El soborno transnacional, que es un tipo de criminalidad que no tiene impacto en Perú, ¿no? O sea, la economía peruana no hace que vayamos a sobornar al extranjero, sino viceversa, pero que tenía, evidentemente, la marca de la pretensión del Perú de integrarse a la OCDE, ¿no? En este objetivo es que el legislador decidió responder a través de una norma limitada al soborno, ¿no? Pero esta norma, y esto es un poco como la reflexión que se hace en la película Jurassic Park, ¿no? Cuando se dice que a pesar de que se reconstruye la vida, ¿no? La vida luego cobra sentido por sí sola, ¿no? Y eso ocurre con la responsabilidad de personas jurídicas, que comenzó con el soborno transnacional, pero a través de 2 reformas se ha expandido primero a otras formas de soborno y ahora se ha expandido al lavado de activos, y seguramente se expandirá en el futuro a delitos ambientales y a otros tipos de criminalidad en donde el signo de la persona jurídica está muy marcado, ¿no? Esto ocurre en la mayoría de países. En la mayoría de países se ha abierto la pequeña puerta de responsabilidad penal de personas jurídicas y ha comenzado a abrirse cada vez más. Entonces, en cualquier diseño legislativo que se pudiera dar en Ecuador, seguramente esto va a terminar pasando, ¿no? Un tímido ingreso, ¿no?, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero luego una posterior apertura para mayores ámbitos de criminalidad, que resulta ciertamente ser lo más sensato, ¿no? Ahora, en el caso peruano, ¿no?, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas nos agarró un poco de imprevisto, ¿no? Un poco fríos, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra tradición, como la de todos nuestros países, es de rechazo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ese era el dogma, ¿okay? Societas delinquere non potes. Y dentro de nuestros legisladores no habían proyectos serios que trabajaran el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Al final, bueno, se adoptó un poco el modelo español, ¿no?, pero con algunas debilidades. Luego si gustan, les hablo del modelo peruano, ¿no? Quisiera quizás ir más a lo macro para luego entrar en los detalles, ¿no? Pero creo que uno de los aspectos centrales, ¿no?, que ha generado la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú es forzar, ¿no?, en cierta forma, a las organizaciones empresariales a adoptar políticas de prevención, porque van reconociendo cada vez más que es el escudo frente a la condena o incluso a la persecución penal. ¿Por qué? Porque de mano o junto con la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se extendió ciertas fórmulas de justicia negociada para ser aplicadas también a las personas jurídicas, y en esto, sin duda, un acelerador legislativo fue el caso Odebrecht, ¿no? Adán Nieto utiliza la frase acelerador legislativo, ¿no? Él dice que los escándalos financieros son ese acelerador
que hace que las legislaciones cambien verdaderamente, ¿no? No la discusión de los juristas, no acá nosotros debatiendo sobre, ¿no?, los diversos aspectos de la teoría del delito, no. Es el escándalo financiero, el caso real, el que impacta y el que provoca ese empujón final para que el legislador cambie la norma. Y eso ocurrió en Perú. En Perú, el escándalo de Odebrecht y de la corrupción enquistada o derivada de la participación de empresas constructoras nacionales y extranjeras en casos de corrupción de gran calado que incluso han implicado el procesamiento e ingreso a prisión de varios expresidentes, fue ese acelerador que llevó a que se introduzca esta responsabilidad administrativa, que es auténticamente responsabilidad penal. Pero esto no podía ejecutarse o realizarse con sentido propio si no iba de la mano con algunas pautas procesales, ¿no? Y una de esas pautas procesales ha sido la extensión de la figura del colaborador eficaz, que es el delator, ¿no?, a las personas jurídicas, ¿no? Con esto quiero reflejar una situación que en Perú ya la Corte Suprema estableció desde un acuerdo plenario que se adoptó ya hace algunos años, creo que es el 2009, perdón, sobre el tema de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, que en buena cuenta tienen su cercanía natural con las penas para las personas jurídicas, ¿no? Ahí la Corte Suprema estableció que en el Perú, a pesar que existían consecuencias accesorias, estas en la práctica no se aplicaban. Y no se aplicaban porque simplemente el operador judicial, el fiscal, el juez, no tenían la herramienta procesal que les dijera cómo articular esa responsabilidad penal, ¿no? Y esto parte de la lógica, pues, de la relación, ¿no?, instrumental del procedimiento penal, ¿no? La Corte Suprema lo estableció e incluso dio algunas pautas extra ley de cómo incorporar a la persona jurídica dentro de un proceso penal, cuáles eran sus derechos procesales, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, la cosa no cambió. Nuestro Código Procesal Penal también ha establecido reglas para incorporar a la persona jurídica, pero eso no pareció tener un impacto real hasta que realmente apareció esta ley 30.424 de responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Y acá creo que es importante destacar un aspecto, ¿no? El efecto simbólico, ¿no?, de lo que constituye la intervención de un juez penal, ¿no? El efecto expresivo que tiene que un juez sea el que impone estas medidas, ¿no? Esto seguramente va a ser objeto de discusión en cualquier propuesta normativa, ¿no? En cualquier país donde se discuta si se sanciona a las personas jurídicas, si se utiliza penas propiamente dichas, o si se impone un sistema de sanciones administrativas o contravenciones al orden, ¿no? Pero en favor de esta primera opción de imponer auténticas penas está, sin duda, el efecto expresivo, ¿no? El sentido que tiene y la fuerza que tiene que sea un juez el que imponga la sanción, ¿no? Esa suerte de marca o reproche moral que está detrás de la intervención del juez, que sin duda es uno de los factores, y acá retomo con lo que estaba indicando hace un momento, por los cuales gran parte de las organizaciones están adoptando, no porque estén obligadas, sino para prevenir riesgos legales a futuro, y están implementando políticas de prevención de riesgos o de compliance, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ya nuestra ley establece expresamente que la implementación de estas políticas o de estos sistemas de gestión de riesgos eficientemente implementados lleva a la liberación de la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Ahora, precisamente para desarrollar este aspecto, la ley tiene un reglamento, ¿no? Yo creo que es un reglamento, eso lo van a ver en línea, les puede ser de utilidad, pero creo que es muy engorroso, porque es demasiado manualístico, le dice mucho al juez, ¿no? Creo que complica más al juez de lo que lo termina ayudando, ¿no? Entonces ya la implementación de sistemas de prevención o de gestión de riesgos o de control de riesgos ya parece haberse encaminado, ¿no?,
dentro de nuestras organizaciones empresariales, ¿no? Porque además hay un factor, muchas de ellas tienen componentes de capital extranjero, y precisamente por estas obligaciones de compliance en los países de los cuales proviene el capital, ¿no? Estados Unidos, Canadá, etcétera, es que las empresas de nuestra región también tienen que implementar el compliance, ¿no? Ahora, se genera toda una gran discusión, ¿no? ¿Cómo medir la eficacia del compliance? ¿Quién es el responsable de medir la eficacia del compliance? ¿Cuál debería ser el efecto de la eficacia del compliance, ¿no? Si se puede, no sé, delegar a un tercero la evaluación de la eficacia de los sistemas de prevención. Es toda una gran discusión, ¿no? Sin duda no la agotaré, creo que podré dar unos chispazos porque además de interesarme en el tema, tengo la función de prevención en la firma donde trabajo y eso me ha obligado a tener la visión desde el compliance, ¿no? Porque es otra visión completamente distinta, ¿no? Y creo que ahí es donde podemos tener debilidades en los sistemas de administración de justicia, ¿no? Porque los ojos del compliance, del control de los riesgos, no son los ojos del ciudadano de a pie, ¿no? Se manejan otros criterios, los componentes económicos y análisis costo-beneficio entran en consideración, el conocimiento de la organización, que es un factor fundamental, difícil que lo pueda adquirir el operador de justicia penal, ¿no? ¿Cómo hacemos que un fiscal conozca, ¿no?, realmente cómo funciona una organización, ¿no? ¿Cómo logramos que un fiscal cuya mente está configurada, con todo respeto a los amigos fiscales, por cierto, configurada para perseguir el delito, cómo le hacemos que entiendan que dentro de la organización empresarial hay un margen de riesgo permitido? Es decir, que se admiten los riesgos, ¿no? Y que hay que distinguir entre los riesgos tolerables o los intolerables, ¿no? Y hay que distinguir entre los riesgos operativos, los riesgos reputacionales, los legales, ¿no? Y los de cumplimiento, ¿no? Es decir, todo este lenguaje distinto, ¿no? Es difícil que sea asimilado por los operadores de modo tan inmediato, ¿no? De modo tan inmediato, ¿no? Porque, repito, es todo un mundo. La valoración de los riesgos no se realiza ya como se piensa generalmente, y esto se puede medir con claridad, por ejemplo, en la responsabilidad del oficial de cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos, ¿no? No sé si en su país tienen una figura como en el Perú, que se sanciona al oficial de cumplimiento que no reporta una operación sospechosa de lavado de activos. Claro, y el fiscal y el juez piensan que es ¿no?, el oficial de cumplimiento que recibe ¿no?, documentos y los evalúa y realiza sus sumas, restas y determina que hay una operación sospechosa o no, cuando esto no funciona así en la realidad. Son grandes software, ¿no?, de información que te envían analizan los datos y determinan a través de la Big Data si hay o no un riesgo. Entonces, ¿cómo logramos que el juez o el fiscal entiendan que es así como funciona, ¿no?, la actuación dentro de un sistema de prevención, ¿no? En este caso, de prevención de riesgos, ¿no? Es todo un mundo nuevo, evidentemente, y la parte complicada es también, y esto creo que Silva, a quien citó acertadamente Carlos Cortázar, creo que si alguien tenemos que leer es a Silva y a toda la línea de discípulos que están gestando masa crítica sobre responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿no? Que es algo fundamental, ¿no? Porque si queremos evitar que al final de cuentas las sanciones o no sanciones de las personas jurídicas sean mero decisionismo, sean mera subjetividad del juez o del fiscal, tiene que haber una dogmática. Pero esa dogmática tiene que ser consecuencia de nutrida y cargada masa crítica. Y esa masa crítica todavía no existe. Hay intentos muy interesantes, Carlos Gómez Jara, Adán Nieto, Gunther Heine, ¿no?, y otros autores que han tratado ya de configurar un sistema de responsabilidad penal hacia la persona jurídica o de la persona jurídica. Pero todavía no existe esa masa crítica que nos lleva a entender consensos, ¿no? Nos lleve a tener consensos respecto, por ejemplo, a cuáles son los elementos
¿no?, del delito que podría aplicarse respecto a la persona jurídica. Es una gran discusión. Si podemos tener un sistema de mero injusto, si le incorporamos la culpabilidad, ¿no? Es toda una gran discusión, ¿no? Bibliotecas enteras deben haber sobre el tema. Pero a la ausencia de esta masa crítica, ¿no?, y repito, la escuela del profesor Silva Sánchez de la Pompeu Fabra está desarrollándose muy bien en ese lado, ¿no? Todas las tesis doctorales que saca la escuela de Silva Sánchez tienen que ver con el tema de responsabilidad penal de personas jurídicas o temas conexos. Creo que eso es importante tenerlo presente porque desde nuestros países tenemos que generar también esa masa crítica porque nuestra responsabilidad de personas jurídicas no va a ser igual que la de otros países. ¿Por qué? Porque nuestras personas jurídicas y nuestras organizaciones son otras completamente, ¿no? Y a esto le sumamos que además debemos dogmatizar el compliance, es decir, cómo es que le damos forma al compliance desde una visión penal, ¿no? ¿Cómo logramos que todos estos criterios que todos aquellos que han escrito sobre compliance, que han escrito de más, ¿no? Porque claro, todos los penalistas ingresan a escribir sobre compliance y hablan de los... ¿no? Pero los instrumentos de gestión, la cultura corporativa, ¿no?, la responsabilidad de cumplimiento, los canales de denuncia, es decir, todos los elementos que todas las normas ISO, ¿no?, las tienen referenciadas, así que no hay que hacer mucha explicación. Pero la pregunta es cómo ese arsenal de conocimientos, que es importante, porque son arsenales de información respecto a la gestión de riesgos, ¿cómo lo dogmatizamos? ¿Cómo lo trasladamos al derecho penal? ¿Cómo logramos esa sinergia? ¿No? Y eso se observa con claridad respecto, por ejemplo, a la gran discusión de cuál es el significado dogmático de contar con un programa de cumplimiento eficaz. Claro, porque las leyes, la española, la peruana, establecen como circunstancia liberadora de responsabilidad el tener un programa de prevención eficiente. ¿Pero por qué? ¿Qué elemento del delito elimina? Elimina la culpabilidad, es un elemento que afecta el injusto de la organización, o es un elemento de tipicidad, porque lo que refleja es el riesgo permitido, ¿no? Es toda una gran discusión dogmática que se abre paso a partir de este intento de trasladar este dato legislativo, que es la incorporación del compliance dentro de las causas liberadoras de responsabilidad penal, hacia la teoría del delito. Una gran labor que se va a generar, que se está generando, y ciertamente ahí lo único que uno puede hacer es poner un poco sobre la mesa lo que hay, ¿no? Porque son realmente aspectos de demasiado detalle, quizás diría, ¿no? Yo en algún momento pensaba que quizás era el elemento de la cultura de la organización, lo que termina reflejando es, ¿no?, una ausencia de culpabilidad, ¿no?, una falta de efecto de organización. Pero tampoco son incorrectas las tesis que dicen, bueno, cuando se comete un delito en una organización organizada para que no se cometan delitos, pero a pesar de eso se comete un delito, bueno, simplemente es que se generó un riesgo permitido, ¿no? Porque la idea del compliance es no cero riesgo, ¿no? El compliance no significa riesgo nulo, riesgo cero. Significa riesgo tolerable, ¿no? Entonces ahí encaja quizás con la idea también del riesgo permitido y con la trascendencia de este concepto dentro de la tipicidad objetiva. Y bueno, Lampe también ha desarrollado su concepto de injusto de organización, ¿no? Y la data criminológica pareciera consolidar esa construcción a partir del efecto que tiene la organización en el sujeto. Ya desde inicios del siglo pasado, ¿no? A partir de las construcciones de Ford, ¿no?, del Fordismo, ¿no?, se comienza a trabajar la importancia de las grandes organizaciones, ¿no?, el impacto de
la vida de las personas. De hecho, hay un libro muy conocido, el autor se me ha pasado el nombre ahorita, pero es The Organization Man, que habla precisamente del impacto de las organizaciones en la vida general de las personas, ¿no? Y creo que es otro gran escenario a transitar, ¿no? Que es cambiar quizás la idea de responsabilidad penal de personas jurídicas y utilizar más el concepto de organización, ¿no? Que es un poco la línea que utiliza, ¿no?, Adán Nieto, ¿no? El concepto de personas jurídicas muy formal, muy poco material, ¿no? Quizás de la organización nos va a permitir configurar mejor cuál es el objeto de atención, o cuál debería ser el objeto de atención de este sistema de responsabilidad de personas jurídicas. Y creo, por ejemplo, ahí yo quiero ser crítico. En Perú, por ejemplo, se incluyen reglas para medianas empresas. Yo no sé si una mediana empresa, las MIPES, ¿no? Las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Yo no sé si sería exigible, ¿no? Más allá de que queramos, sí, que toda la sociedad sea cumplidora de la ley, que pague sus impuestos, que pague bien a los trabajadores, que tenga reglas de trabajo digno, pero yo no sé si una ley va a promover realmente eso, ¿no? Yo no sé si el derecho penal de las personas jurídicas está pensado para nuestras organizaciones medianas y pequeñas, ¿no? Yo creo que en esos casos bastaría la responsabilidad penal tal como la conocemos, ¿no? Seguramente va a ser un problema que van a tener que discutir cuando se configure la ley, ¿no?, ecuatoriana, es cuáles son las organizaciones que nos interesan, las grandes, las pequeñas, las medianas. Y esto es importante porque cuando se trabaja informalidad, el problema de la informalidad, en gran medida el poner demasiadas cargas, y una carga sería la sanción penal, puede desincentivar la formalidad o el ingreso a la formalidad. Nuestros informales no son informales porque quieran vivir en la oscuridad, sino porque se les hace costoso trasladarse hacia el escenario de la formalidad. Entonces, si generamos desincentivos, como de repente cargarlos con obligaciones de cumplimiento, ¿no?, de repente con ponerlos sobre la luz ¿no?, de los reflectores penales, eso podría ser un desincentivo para que ellos pasen al lado de la formalidad, ¿no? Hay estudios que lo han marcado, que no estamos hablando aquí de una economía ilegal, no estamos hablando de economía informal, simplemente que hay una diferencia. Entonces, el que pertenece a la economía informal quiere ser parte de la economía formal, pero le resulta muy caro. Si le ponemos obligaciones de compliance, quizás podríamos marcar un desincentivo, ¿no? Y creo que esos aspectos hay que tomarlos muy, muy en cuenta, ¿no? En el Perú, el legislador ha dispuesto que la evaluación de la eficacia del sistema de prevención la realice un órgano administrativo que es el órgano administrativo que supervisa a los mercados de valores, ¿no?, que es la Superintendencia del Mercado de Valores y AFP. Y son ellos los que terminan decidiendo si un sistema de prevención es eficaz o no. Incluso en nuestra legislación se le da un poder vinculante sobre el fiscal. Y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el caso peruano yo soy muy crítico con el hecho de que sea esta entidad que no ha sido eficiente en su rol de apoyo en la persecución de los delitos bursátiles, por ejemplo, sea la que defina y analice si se ha cumplido o no con si el sistema de prevención de una organización es eficaz o no, ¿no? Claro, es que el problema es que nuestro legislador ha seguido el modelo de los gringos, ¿no?, y ha pensado en la SEC, ¿no?, en la Security Exchange Commission, ¿no?, que es la supervisora bursátil de los Estados Unidos, que es la responsable de haber descubierto y haber proseguido y perseguido grandes escándalos financieros, ¿no?, porque sus poderes son brutales y tiene un aparato de persecución administrativo penal muy fuerte. Claro, pero han importado la ley, pero no la han traducido, ¿no? La todopoderosa SEC norteamericana no se puede comparar con la SMB, más allá de que es una entidad muy, muy organizada, etcétera, pero no tiene ese poder, no tiene esa fuerza, no tiene ese rasgo los funcionarios de esta entidad. Entonces, hay que tener cuidado con la importación de leyes penales, ¿no?
en nuestro país. Esto es un término que utilizó Hurtado Pozo, un penalista muy conocido en Perú, que destacó en un estudio, ¿no?, que está en línea, lo tiene en su página web, de los años 60, 70, que las leyes en nuestros países son importadas, ¿no? En algún momento provenimos de los suizos, en algún momento, primero los españoles, luego los suizos, luego los alemanes, ahora los norteamericanos, pero no hacemos la traducción correctamente. Yo no creo que esté mal adoptar lo bueno, pero la traducción irreflexiva es un problema. Y creo que aquí hay un problema, ¿no? Claro, lo otro es dejarlo al juez, que el juez evalúe si el sistema de prevención es correcto, es idóneo, es eficaz o no. Y aunque muchos son críticos, yo no lo sería tanto, porque es tanto como, o sea, no es tan distinto, mejor dicho, a la labor que tiene el juez cuando evalúa la infracción del deber objetivo de cuidado de un delito culposo. Claro, porque al final estamos hablando de incumplimiento de deberes, ¿no? Infracción de deberes. Pues quizás nuestros jueces podrían estar capacitados, pero eso tendría que ir de la mano quizás con alguna orientación o reforma procesal, ¿no? Que hubieran juzgados especializados en lo penal económico que se encarguen de estos temas, que tengan otro sesgo, ¿no? Quizás un poco para terminar mi parte de esta conversación, ¿no? Evidentemente la dialéctica va a ser lo más provechoso sin duda. Y es algo que yo echaba de menos cuando, en la última oportunidad que estuve con ustedes en Ecuador, gracias a una gentil invitación de Alfonso en Guayaquil, toqué el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas y destacaba que quizás el problema es que no había tanto desarrollo procesal del tema, ¿no? Que creo que es al final el talón de Aquiles, ¿no? Porque en nuestra tradición, al menos la peruana, el operador de justicia penal, si no tiene la parte procesal, no sabe cómo hacerla, ¿no? Y se termina generando un gran nudo gordiano de causas que no se activan, ¿no? O investigaciones que no florecen precisamente por esa falta de un instrumental procesal, ¿no? Y solamente quiero mencionar dos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es la discusión sobre los derechos procesales de la persona jurídica. ¿Cuáles son los derechos procesales de la persona jurídica? Sobre todo el famoso nemo tenetur, ¿no? El derecho a no autoincriminarse, que es una gran discusión de la persona jurídica. ¿Puede o no? ¿Se le puede exigir que entregue información? ¿Se le puede exigir que genere documentación, que genere prueba en su contra? Claro, ahí se genera el dilema, pero si no hacemos esto, ¿cómo obtenemos la información de la persona jurídica, que es la fuente de información esencial para una persecución contra la persona jurídica? Es decir, la persona jurídica tiene el derecho de no entregar nada, ¿cómo conseguimos la información? Y los gringos, ¿no?, los norteamericanos, han discutido esto mucho. Hay mucha doctrina jurisprudencial sobre el tema, y un poco lo que marca es, tengo el deber, no, estoy obligado a, el fiscal tiene la facultad de requerirte información existente, pero no puede provocar que tú generes informes que generen a su vez la responsabilidad de la persona jurídica. Se puede encontrar lo que hay, con lo que hay puede trabajar, y eso no afecta el derecho a la no autoincriminación, pero si obligas a la persona jurídica a que elabore información, a que elabore informes que conduzcan indudablemente a su responsabilidad, entonces ahí está la mácula. Pero es una doctrina jurisprudencial que en el tiempo se ha ido desarrollando, ¿no? Ese es el primer tema, el alcance de los derechos procesales, ¿no? Cómo es que los fiscales y los jueces van a poder entender, ¿no?, cómo es que estos derechos funcionarían distintos, ¿no? Y lo segundo es entender que la utilidad del compliance también en la utilización de fórmulas de conclusión anticipada del proceso penal. Me refiero a todas las soluciones basadas en el principio de oportunidad y la negociación. En el Perú, el Código Procesal Penal originalmente tiene varias fórmulas de simplificación procesal. Las más conocidas son la terminación anticipada, que es como el plea bargaining, ¿no?
puro y duro, y la colaboración eficaz, que es el patteggiamento, es el pentiti de los italianos, ¿no? Es la entrega de información a cambio de una recompensa, ¿no? Premial, derecho penal premial. Claro, el problema que ocurre cuando se da el escándalo de Odebrecht es que no había una declaración expresa de que respecto a la persona jurídica se pudiera aplicar la colaboración eficaz. Entonces, todas las personas jurídicas que querían, ¿no?, incorporarse o sea, delatar, ¿no?, hacían cola en las fiscalías, pero cuando iban a consultar con sus abogados, los abogados les decían, mira, no hay base legal, podrás dar toda la información que quieras, pero ¿qué pasa luego si tu acuerdo con la fiscalía no es homologado judicialmente porque no hay base legal? Precisamente eso llevó a que se reforme la ley y expresamente se puso que también la persona jurídica podía ser colaboradora eficaz. Y esto ha llevado a que la gran masa de información que ha dado lugar a la mayoría de casos penales de gran corrupción se haya habilitado. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas prefieren entregar información y colaborar con la justicia, ¿no?, a cambio de una sanción, ¿no?, pecuniaria o la sanción de sus funcionarios, etcétera, a verse afectados por el daño reputacional que está detrás de la persecución penal. Entonces, un poco para cerrar esa idea, cualquier modificación legislativa de derecho material tiene que ir acompañada de una modificación de derecho procesal. Tiene que ir de la mano, si no, sin duda, va a ser muy complicado. Y quizás una reflexión final que tiene que ver con, en el caso peruano, la responsabilidad de personas jurídicas está en una ley especial, ¿no? Estamos hablando de derecho penal secundario. Quizás sea la herramienta, ¿no? No sé si integrarla al código integral de ustedes o generar un propio corpus juris, ¿no?, que además permita reconocer que son reglas distintas, ¿no?, en cierta forma, ¿no? Es un gran debate, repito, está todo por construirse, Fernando. Les agradezco la invitación y quedo atento a las interrogantes que deseen formular, ¿no? Yo creo que acá seguramente lo más rico será el debate, ¿no?, y toda la dialéctica que se va a generar. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Sin duda, una extraordinaria charla la que nos has brindado. Antes de abrir el foro de debates a los asistentes, quise hacerte un par de preguntas para que podamos ir entrando ya en materia específica. Uno, ¿qué experiencias tú has conocido de otros países que puedan ser asimilables en términos de la práctica de la prueba, del compliance en los casos contra personas jurídicas? Es un tema obviamente todavía en construcción, pero te lo consulto como primer tema para que nos ilustres. Mira, en España, ¿no?, ya está incluso habilitándose una suerte de registro de peritos de compliance, ¿no? Claro, también entendamos que ahí existe un mercado de cumplimiento normativo muy grande, ¿no? Yo creo que es un efecto periférico, no es una externalidad positiva que se genera, ¿no? Generar también un mercado, ¿no?, de prevención. España es un buen ejemplo, ¿no? Y en nuestra región, modelos interesantes son el argentino, ¿no?, que recién se ha impuesto, mal no recuerdo el año pasado, o hace un par de años, y bueno, sin duda el chileno, ¿no? Bueno, el chileno, el problema que tuvo fue el sistema de acreditaciones, que al final no funcionó bien, pero sí ha tenido ya una repercusión en lo que es la aplicación de sanciones, ¿no? Pero, repito, si queremos examinar con trascendencia la experiencia, creo que la española es la más importante. Ya el Supremo se ha expresado en varios casos, así que creo que es una buena señal, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Qué aportaciones del common law tú rescatas a la discusión iberoamericana de la responsabilidad penal de personas jurídicas? Hay un gran contenido jurisprudencial, que es una institución que para nosotros parece nueva, pero que en el derecho anglosajón tiene décadas. De hecho, desde el siglo pasado ya se ha discutido esta temática. ¿Qué crees tú que se puede rescatar para nuestra discusión? Mira, dos cosas, ¿no? Lo primero es toda la parte procesal de los derechos de la persona jurídica, que un poco pergeñí, ¿ya? Que creo que es
algo que han trabajado mucho, ¿no? Y segundo, esa visión de Logan Economics que termina imponiéndose en lo que es el compliance y la utilización de compliance, no tanto en el aspecto dogmático, sino más bien en el aspecto forense, ¿no? Cómo es que el compliance es un elemento para cerrar acuerdos, ¿no? Entre fiscalía y personas jurídicas, ¿no? Es generalmente el pago de reparación, ¿no? De una indemnización millonaria acompañado de reglas de compliance, ¿no? Y creo que por ahí creo que es algo que debemos mirar, ¿no? O sea, entender que la lógica de las empresas no se orienta a buscar largos juicios que dañen cotidianamente su reputación. Y por eso tenemos que darle a las personas jurídicas un incentivo para darnos información, para colaborar y traerlos, o sea, en lugar de tener un enemigo en el litigio, tenemos alguien que acompaña en la persecución, ¿no? Muchísimas gracias. De hecho, es tan cierto que en nuestro país, cuando hemos regulado responsabilidad penal de personas jurídicas, la pena por antonomasia es la extinción de las personas jurídicas, a contramano de la discusión que tú nos has traído respecto de la justicia negociada. Ok, por favor, de los asistentes, ¿alguna pregunta al expositor? Fernando, yo quiero hacer una pregunta. Sí, por favor, Pipo. Luis, qué gusto saludarte, escucharte, te agradecemos haber acogido esta invitación y pese a que no te pude escuchar desde el inicio, me ha quedado bastante claro lo que dices y sobre todo las aportaciones que haces. Luis, te escuché en 2 ocasiones decir y mencionar, poner de relieve la importancia del impacto reputacional que puede haber sobre las personas jurídicas sometidas a procesos penales versus el tema del proceso de compliance y las normas de cumplimiento y todo esto. Te pregunto, 2 preguntas para que las batees en carambola. ¿Existe en Perú la posibilidad o se tutela en Perú el bien jurídico del honor o del buen nombre de la persona jurídica penalmente hablando? Si es que la persona jurídica puede querellar o interponer algún tipo de acción de tipo penal para tutelar su buen nombre. Y si crees que es necesario, a la par que construyes un modelo de imputación para la persona jurídica o las organizaciones, como te escuché, que creo que es hoy en día lo más apropiado decirlo, siempre tener a la par que lo que la... Perdóname, José. La última parte no te la copié bien. Perdóname. No sé hasta qué parte me escuchaste. Bueno, la primera pregunta me quedó claro, me quedó claro, la segunda parte no. Ya, ok. Entonces, si es que crees que debe de generarse a la par, porque en el Ecuador no lo tenemos así, si crees que es importante que la persona jurídica, así como puede construirse un modelo de imputación para la persona jurídica o de responsabilidad para la persona jurídica o para las organizaciones, también que se construya desde lo penal un mecanismo para poder tutelar el buen nombre de las personas jurídicas. Bien, te hablo de la experiencia peruana, ¿no? De hecho, en el Perú, los delitos contra el honor, aunque tradicionalmente estaban construidos para la persona natural, ya nuestro Tribunal Constitucional, y esto ha tenido efecto en la práctica jurisprudencial del derecho penal, ha reconocido que el honor, no en sentido estricto, sino la reputación como tal, es tutelable penalmente a través de todas las figuras aplicables de los delitos contra el honor, ¿no? Ahora, es que precisamente el tema del riesgo reputacional, ¿no? Es, creo, el incentivo mayor que las personas jurídicas, es el valor que las personas jurídicas buscan proteger más, ¿no? Porque, y esto lo hablo de la experiencia de la consultoría, ¿no?, a personas jurídicas, ¿no? Cuando me traen un tema de consulta legal, el 99% de los casos, riesgo legal no existe. Sobre todo conociendo nuestros sistemas, ¿no? Son procesos tediosos, largos, ¿no? Poco eficientes, ¿no? Los riesgos de que una persona jurídica sea sancionada penalmente son muy bajos, pero lo que les daña es el impacto reputacional y cuando hay un elemento mediático de por medio, mucho más, ¿no? En nuestro país hay empresas que han cerrado
por simplemente el daño reputacional. Una famosa franquicia de pizza, Domino's, cerró porque se viralizó, ¿no? un video donde aparecía un elemento extraño en uno de las pizzas, ¿no? Y fue tan el impacto que tuvieron que cerrar, ¿no? Y ya volvieron, pero muchos meses después, con otro titular de la franquicia, ¿no? O sea, la persona jurídica puede tener un impacto tal, perdón, el daño de la reputación tiene un impacto tal que sin duda es el valor más preciado, ¿no? Para una organización. Entonces, yo creo que es quizás un incentivo que hay que tomar en cuenta para promover, repito, esa persecución de las personas jurídicas, ¿no? En la práctica, ¿no? peruana, los fiscales incorporan a las personas jurídicas generalmente pensando en que ellas se van a someter a la colaboración eficaz, y en la mayoría de los casos así termina ocurriendo, ¿no? Entonces, sin duda es quizás uno de los riesgos más significativos, ¿no? Espero haberte respondido, José Luis, eres, ¿no? José Javier, gracias Luis, encantado. Alfonso, tenías una pregunta. Sí, sí, ahí estoy siendo escuchado. Tenía algunas reflexiones porque, bueno, tenemos la responsabilidad penal de personas jurídicas prevista en el Código Orgánico Integral Penal desde el año 2014. Pero como bien apuntaba Fernando, cero desarrollo en el tema de compliance. Y por eso es que tampoco, de cara a la realidad, no tenemos casos reales en el Ecuador. Y como bien decía Luis, hay que pensar también en los derechos que tiene la persona jurídica. Y casi se puede hablar de una suerte de derecho procesal penal referido a las personas jurídicas, porque tienen derecho, y en este tema de inducir a que se haga responsable, en el fondo representa una práctica de autoincriminación que constitucionalmente está prohibido. Hay de los múltiples trabajos que últimamente un querido amigo de todos nosotros, como es Raúl Zaffaroni, plantea en uno de sus trabajos últimos de la nueva crítica criminológica, y donde se refiere en tiempos de totalitarismo financiero. Y ahí Raúl plantea algo que dijo en ese momento el profesor Luis Reina. Dice, bueno, este tema del compliance está dirigido para proteger a las grandes empresas o corporaciones. Porque, y ahí va el tema, se va a desplazar la responsabilidad, incluso penal, al compliance. ¿Para qué se lo contrata? Porque ese puede ser un mecanismo que permita a la persona jurídica, me refiero a sus dueños, los accionistas, quedar al margen de la responsabilidad penal y cargársela al compliance. Para eso fue contratado. Y es donde Raúl Zaffaroni dice, como está diseñado y como se está aplicando, tiene la finalidad de liquidar a los pequeños empresarios, a las pymes o pymes, como queramos decirle, más a los castellanos, y dejar con la posibilidad de supervivencia a las grandes corporaciones que terminan absorbiendo incluso la actividad de esas pequeñas compañías. Es lo que Raúl plantea y dice, puede ser esto un mecanismo que tiende a favorecer a los grupos empresariales importantes y a liquidar a los pequeños. O se quedan en informalidad o son liquidados. Entonces, la primera inquietud es, en experiencia que por supuesto la tiene en el Perú, hay esta responsabilidad que alguna vez predicado Miguel Bajo Fernández, la responsabilidad vicaria. O sea, los directivos también de la persona jurídica y no solamente el compliance. Porque, y esto para concluir con la reflexión, Estados Unidos, que tiene magia en muchas cosas, tiene una ley de prácticas corruptas en el extranjero, por ejemplo, y tiene una ley incluso de premialidad a los que dan información, y veo que son muy importantes, millones de euros que han reconocido a cambio de recibir información. Entonces, claro, a Odebrecht, 2.600 millones de dólares y un acuerdo reparatorio. Y en Brasil todas estas leyes como la leniencia le han permitido ir contra las grandes constructoras como Odebrecht, OAS,
Andrade Gutiérrez, ni siquiera acudiendo a la ley de extinción de dominio, porque no las han extinguido. Acuerdos reparatorios que representan alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces, no sé si de alguna forma esta propuesta de la responsabilidad penal en personas jurídicas debiera apuntar más bien a los acuerdos reparatorios para no llegar a lo que decía justamente Fernando Yávar, la pena por antonomasia de la liquidación de la persona jurídica. Yo recuerdo una expresión de un amigo también nuestro, como es Schunemann. Cuidado, dice, la pena de muerte contra las personas jurídicas, porque dejen la desocupación a los trabajadores, lo cual también es cierto, que pasó en el primer caso de España, 700 millones de euros la multa, la liquidación de la persona jurídica por un tema relacionado con drogas ilegales, y lo que hizo el Tribunal Supremo Español es que dijo, no se liquida a la persona jurídica, se mantiene la sanción de la multa. Esta reflexión las hago así un poco al vuelo, para tener idea estos aspectos, qué incidencia ya han tenido en la experiencia peruana que muy bien conoce Luis Reina, ¿no? Gracias, Alfonso. Sin duda, escucharte es aprender, ¿no? Y sin duda eso es una preocupación, ¿no? Cómo es que el tener un responsable del sistema de prevención, un responsable de cumplimiento, termina un hombre de paja, ¿no? ¿Bien? Pero creo que eso se soluciona comprendiendo que el deber de la prevención, del compliance, ¿no? Porque al final es un deber, ¿no? El deber de impedir que dentro de una organización que uno controla se generen conductas delictivas o ilícitas, es un deber originario de la alta dirección. O sea, no es un deber focalizado únicamente en el responsable de cumplimiento, es un deber de la alta dirección. Por eso la alta dirección tiene que escoger un profesional adecuado, idóneo, bien remunerado, con los medios y herramientas necesarias para cumplir su función. Por eso es que se establece que el responsable de cumplimiento tiene que tener comunicación, y esto, por ejemplo, se ha discutido mucho en lo que es la responsabilidad del oficial de cumplimiento, ¿no? Claro, porque se dice, oye, ¿por qué se sanciona solamente al responsable de cumplimiento y no la alta dirección? Pero en este caso se hace porque la propia ley establece que el canal de comunicación de la operación sospechosa es el oficial de cumplimiento, pero no porque la alta dirección no tenga deberes de compliance, sino que esos deberes se han trasladado, ¿no? Es una delegación de competencias al oficial de cumplimiento, ¿no? Y la lógica del compliance lo que implica es que la alta dirección tiene que estar involucrada en el sistema de prevención. Si la alta dirección no está involucrada, entonces el programa de prevención es un programa de escaparate, ¿no? Está para que la gente lo mire, lo aprecie, ¿no? Y vea qué lindo es el vestido, qué lindo es el terno, pero al final es para verlo nomás, no tiene utilidad práctica. Entonces, por eso es que se insiste mucho, entre quienes aplicamos compliance, que en el ADN de la persona jurídica termine inyectada la idea de cumplimiento normativo. Y ese ADN solamente se va a proyectar, esa cultura de prevención solamente se va a proyectar si la alta dirección tiene un auténtico compromiso con la prevención, ¿no? Que es parte de los elementos que tiene que mirar un auditor de compliance, ¿no? Porque al final, cuando el juez o el fiscal o el órgano administrativo evalúa si un sistema de prevención es eficaz o no, tiene que ser las labores de un auditor de un sistema de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, es la misma lógica. Entonces, si la alta dirección no está comprometida, entonces el sistema de prevención no es idóneo y por lo tanto tendría que la persona jurídica ser sancionada penalmente. O, en todo caso, no se verá beneficiada por la liberación de responsabilidad, ¿no? Sin embargo, sí es un tema, como dice Alfonso, a tomar en cuenta, ¿no? Porque el impacto sobre las economías informales, la mediana y la pequeña empresa puede ser grande, ¿no? Como dijo Alfonso, el efecto también puede ser, ¿no?, sacar a los pequeños competidores y terminar trasladando ese espacio de la economía a las grandes organizaciones, ¿no? Por eso hay que ser cuidadosos. Por eso yo decía que no me cojaba tanto que sea también se involucre a las pymes y ¿no?, a las MIPES y a las pequeñas empresas, ¿no? Porque creo que va a ser un desincentivo, ¿no? Entonces, claro, es que
y creo que es quizás la idea más macro, más significativa, ¿no? Si adaptamos algo, ¿no? Y si consideramos algo útil para nuestra realidad, que no se olvide de que es para nuestra realidad, ¿no? Y es algo que creo que debemos tener en claro a partir de la información criminológica, ¿no? Y creo que es quizás la importancia de destacar, ¿no? Esa versatilidad que debemos tener nosotros como penalistas, ¿no? Porque somos penalistas, pero no solo dogmáticos, ¿no? Somos penalistas que vemos criminología, ¿no? Como el caso de Alfonso, ¿no? Somos penalistas que vemos también política criminal, ¿no? O sea, somos penalistas que tenemos que ver toda la foto completa, ¿no? Y al ver esa foto completa vamos a poder ver esos elementos periféricos que nos van a permitir dar una respuesta acorde a nuestra realidad, ¿no? Si no, la reforma fracasa y la ley va a ser un tigre de papel, ¿no? No va a prevenir nada, que era un poco con lo que comenzó Carlos. Gracias. Luis, una consulta. ¿Cuál es tu opinión respecto de los números clausus en materia de la tipificación de la responsabilidad penal de personas jurídicas? Porque aparentemente muchas legislaciones empiezan con el soborno, pero poco a poco la tendencia es ir creciendo. Como tú mencionabas, la frase Jurassic Park, la vida se expande o encuentra el camino, de una forma u otra. Pero pasa lo mismo en responsabilidad penal de personas jurídicas. Empiezan con 1, 2, 5, 10 delitos y el catálogo en cada reforma se aumenta. ¿No sería mejor tener números abiertos? Es decir, que no esté cerrado para evitar futuras reformas, ¿o cómo lo ves tú? Mira, el problema, y sin duda también tiene que ver con lo que refirió Alfonso, quizás no sea tanto el problema de la ley, puede ser un problema de operadores al final, ¿no? Porque si tú construyes un sistema basado en el injusto de organización y no tomas como referente ese dato, si tienes una fórmula abierta, vas a aplicar la fórmula para cualquier caso en donde no haya complejidad, donde no haya problemas de organización, en donde no haya defectos de organización, y se va a terminar tergiversando el sentido de tipificar una responsabilidad de la propia, mejor dicho, de establecer una responsabilidad de la propia persona jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros operadores todavía no están preparados, ¿no? Repito, ¿por qué? Porque acá ha ocurrido lo que un poco todo avisoraba, ¿no? Todos avisoraban, ¿no? Había toda una gran discusión de rechazo a la responsabilidad de personas jurídicas, ¿no? Y de societas delinquere non potens, pero como decía von Kirchmann, 3 palabras del legislador hicieron ineficiente, inútil toda esa discusión. Ya nuestros operadores de justicia, que se formaron con esta lógica de que la persona jurídica no delinque, de la noche a la mañana se encuentran con una ley y tienen que aplicarla, y si no se establecen hilos o si no se configura adecuadamente, se puede tergiversar un poco el propósito político criminal, ¿no? Porque terminaríamos provocando que el sistema de administración de justicia se dedique a casos en los que no es necesario aplicar ese derecho penal para las personas jurídicas, ¿no? En los que bastan las herramientas ordinarias para sancionar a la persona jurídica, perdón, al responsable del delito, que sería la persona natural. Entonces, creo que el sistema de números cerrados, aunque expandible, es más seguro. De acuerdo. ¿No? Además, más o menos que existe consenso respecto a los delitos que deberían generar esa responsabilidad, ¿no? Cohechos, ¿no? Delitos ambientales, lavado de activos, financiamiento de partidos políticos, quizás, delitos ambientales, quizás por ahí crimen organizado, quizás, ¿no? Y paro de contar, ¿no? O sea, en día no hay mucho más, ¿no? Si te contáramos la experiencia, es más larga la lista. Y el primer caso español es de droga, la primera sentencia. Sí, claro. Carlos tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, Lucho. ¿Te parece a ti recomendable que la norma administrativa o la norma privada recojan principios obligatorios compliance por ejemplo, para las compañías en el ámbito societario? Y te digo el ejemplo, aquí lo más cerca de compliance que tenemos en el ámbito societario
son las famosas auditorías externas. Las compañías que cotizan en bolsa, las compañías de cierto capital para arriba, tienen que tener los auditores externos, pero esos auditores externos han sido un desastre, y al haber fraudes societarios y fraudes bursátiles, lo que está haciendo la Fiscalía y la Superintendencia de Compañías en este momento es denunciar a estas compañías que dan el servicio de auditorías, que han sido auditorías manoseadas para engañar, obviamente, a los inversores del mercado bursátil y a quienes han hecho negocios con estas compañías. ¿Te parecería a ti como viable hacer un tipo de norma obligatoria como protección, como norma protectiva para los terceros que desconocen cómo funciona una compañía por dentro y tienen que hacer negocios con ella? A ver, el tema de los auditores es un tema también muy trascendente, el tema de la responsabilidad penal corporativa, porque son los gatekeepers, ¿no? Los vigilantes, ¿no? Los vigilantes externos de cómo funciona la información financiera en este caso, ¿no? De hecho, una ley muy conocida, la Sarbanes-Oxley, tiene que ver con el escándalo de Enron, ¿no? Y el escándalo de Enron se genera en gran medida también porque los que debían fiscalizar externamente, los auditores, ¿no? Arthur Andersen, se hicieron de la vista gorda, ¿no? Y que es un buen ejemplo, por cierto, del tema del efecto reputacional, porque curiosamente, en el caso Arthur Andersen, una de las grandes compañías auditoras, el jurado les condena y ellos impugnan, ¿no? Y el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, deja sin efecto la condena, la anula, porque había problemas en las instrucciones que se dio al jurado para que delibere. Pero cuando obtiene el fallo a su favor, ya Arthur Andersen ya estaba en la ruina, ¿no? Entonces es un poco el destacar también la importancia del efecto reputacional, ¿no? En el Perú, el tema de las distorsiones en los sistemas, en la información de auditoría, tiene su propio tipo penal, ¿no? Hay un delito, ¿no? Que se llama el delito precisamente de distorsión en la información financiera, ¿no? Ahora, yo no sé si esto será eficiente en la práctica, ¿no? Porque generalmente en el Perú esa norma no tiene eficacia práctica, es una norma penal, por cierto, porque la valoración de la información financiera es tan subjetiva, ¿no? Que al final, ¿cómo determinas si ha habido una intención manifiesta ¿no? de ocultar información? Porque recuerden que cuando un auditor externo analiza información financiera de una empresa, lo analiza a partir de muestreos, ¿no? De muestras. No es que analice toda la información, ¿no? Revisa los estados financieros, pide alguna que otra información de corroboración, pero tampoco es que, ¿no? Realice una información, un análisis tan profundo. Entonces, creo que ahí se podría dar una suerte de derecho penal simbólico, ¿no? Pero sin duda también el compliance tiene que aplicar ahí, ¿no? El compliance respecto a, ¿no? los antecedentes de una firma que va a ser tu controladora, ¿no? De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que esa fue la última. Luis, muchísimas gracias por asistir a este evento, este llamado académico que te hemos hecho. Sin duda no va a ser el último. Gracias, sin duda, por estar aquí. Y a todos, gracias por asistir. Muchas gracias a todos. Le pasó muy bien, ¿no? Sobre todo ver amigos tan queridos, tan recordados y sobre todo con bien de salud, que es lo importante en estos tiempos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. Chao. Buenas noches con todos. Chao. Chao.